líderes de música, yo siempre asistía a los cultos, así como todos ustedes, solo que yo no conocía quién era Dios. Yo iba, cantaba los coritos, pero para mí, no sé, era como cantar cualquier otra canción. Y mi papá, yo lo admiraba demasiado porque era realmente un hombre de Dios, un hombre entregado a Dios. Entonces yo lo admiraba mucho. A los 15 años mi papá murió. Al morir mi papá, quedó un vacío muy grande en mi corazón. Yo no supe cómo llenarlo porque yo no sabía que había un Dios que podía ser mi padre, que podía tomar el lugar de mi padre. Entonces cuando mi papá murió, yo era muy apegada, entonces dije, ¿ahora qué hago? No sabía que Dios podía buscar el consuelo de mi padre. Yo no sabía que para mí Dios era solo el que nos creó. Para mí, yo decía, seguro yo le oro a Dios y Él ni siquiera me escucha. Dios nos cuida y ya, nada más. Entonces yo conocí a un muchacho. Ese muchacho llegó a llenar el vacío que mi papá había dejado en mi corazón. Entonces yo a ese muchacho lo tenía así como a un ídolo. Yo a él lo amaba demasiado. A los 17 años él me dejó. Yo tenía una chiquita, llegué a tener una hija de él. Entonces para mí, cuando él me dejó, para mí fue un gran dolor porque yo lo amaba demasiado. Y yo le decía a Dios, ¿por qué me quitas a todo lo que quiero? Me quitaste a mi papá, ahora me quitas al hombre que amo. ¿Ahora qué hago? Yo no sabía, caí en una depresión muy grande porque yo a él lo amaba demasiado. Mi mirada estaba puesta en él. Ya para mí Dios no existía, solo era él y él. Mi mirada estaba puesta en el hombre. Al estar nuestra mirada puesta en el hombre, y cuando tenemos problemas no sabemos qué hacer, porque nuestro consuelo es Dios, nuestra esperanza es Dios. Y si no tenemos a Dios y no creemos que Él nos puede consolar, buscamos nuestro consuelo en otros lados. Entonces yo comencé a tomar licor un día, 2 días, después comencé a tomar toda la semana. Y yo sentía que cada vez que tomaba yo me sentía más feliz y olvidaba esas tristezas, esa depresión. Entonces yo comencé a tomar todos los días, llegaba del trabajo y dejaba a mi bebé ahí, no me importaba mi hija, yo ni quería verla porque a mí el que me importaba era a la persona que yo amaba. Yo comencé a tomar, después para mí no fue suficiente tomar, comencé a fumar marihuana y yo veía que con eso me sentía más feliz, pero era por un momento, era una felicidad por unos instantes, porque cuando yo llegaba a mi casa yo llegaba a llorar, estaba mi hija ahí, yo la cobijaba porque yo no quería verla. Digamos, yo iba a bares y yo me sentía muy feliz en ese momento, pero después todo se acababa, todo terminaba. Muchas veces yo me acuerdo que yo terminaba tan borracha que a veces me dormía así en la taza del servicio y amanecía el otro día ahí. Y yo comenzó en mí a tener una baja autoestima. Ya no tenía dignidad porque la persona que yo quería me trataba muy mal, me decía palabras que herían mi corazón. Entonces yo comencé a buscar llenar ese vacío tan grande que dejó mi papá, que dejó esa persona que yo amaba, con licor, con drogas, con sexo, pero nada de eso me llenaba. Busqué de llenar ese amor en hombres, pero tampoco, porque el verdadero amor y el único que puede llenar ese vacío que hay en su corazón es Jesús. El único verdadero amor, la única persona que da un verdadero amor es Jesús. Ningún hombre, ni nuestra madre, ni nuestros hijos, nadie puede llenarnos de ese verdadero amor. Dios siempre me cuidó porque yo casi siempre andaba con gente, no sé, pasaba alguien, de tomar, y yo ni los conocía y yo me iba. Y realmente Dios me cuidó porque nunca nadie me hizo nada. Siempre, a veces yo me acuerdo que estaba bien borracha, quedaba tirada en un parque y todo, y ningún hombre nunca me hizo nada. Solo la misericordia de Dios, porque Él ya me tenía escogida. Como dice la palabra, somos escogidos desde el principio para un propósito en Dios, porque Él nos ama con amor eterno. Amor eterno, como el que nadie nos da. Cuando yo llegaba a mi cuarto, yo me ponía a llorar, buscando un consuelo. En ese momento no estaba mi papá, no estaba mi mamá para consolarme, no estaban mis amigos, pero ahí estaba Dios. Yo lo sabía, en lo profundo de mi corazón yo lo sabía, pero yo no quería aceptar que Dios estaba ahí, porque Él dice en su palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él me estaba llamando cuando yo estaba ahí llorando, Melissa, abre tu corazón, yo te puedo sanar las heridas, pero yo no lo quería oír. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y él cenará, y él
entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él estaba ahí, Él siempre estuvo ahí, solo que yo no abría mi oído para oír su voz. Yo cansada de tanto andar en esto, yo decía, yo ya no puedo seguir así, yo tengo una hija. Yo llegaba a mi casa y veía a mi hermana que estaba ahí toda borracha, mi hermano drogado, pleitos con mi mamá y todo. Entonces yo de todo eso, yo decía, Dios, ¿qué hago? Vengo a mi casa, hay pleitos, me voy a tomar, yo quiero ser como mis hermanos, yo no quiero hacer sufrir a mi mamá, yo quiero ser diferente, yo no quiero que mi hija crezca viendo lo mismo que ven mis hermanos, que lo vean en mí. Entonces yo decidí cambiar, yo digo, yo sé que hay un Dios que existe, pero a mí eso me da vergüenza ir a la iglesia, porque yo decía, ¿cómo ir a la iglesia? Yo he hecho tantas cosas, porque vamos, lo que les estoy contando es por encimita, yo hice muchas cosas, pero no vienen al caso contarlas. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ir a la iglesia a levantar manos si estoy tan llena de pecado? Yo no creo que Dios me perdone tanto pecado. Muchas veces es así, pensamos que hemos hecho tantas cosas malas que Dios no nos puede perdonar, pero Dios es fiel y justo y Él perdona cualquier pecado que hagamos, desde el más pequeño hasta el más grande. Él puede sanar tu corazón, tus heridas. Entonces yo fui a la iglesia, yo iba a la iglesia y yo decía, ahora sí voy a cambiar. Pero el diablo metía en mi mente, ¿cómo vas a estar aquí en la iglesia? ¿No te da vergüenza? Andas tomando, andas fumando. Entonces yo me iba a la iglesia y me iba a tomar. Y así continuamente, hasta que una vez yo tomé una decisión y digo, no, yo voy a cambiar. Y yo me acuerdo que yo estaba así atrás, en la parte de la iglesia, estaba en una adoración. Entonces yo le dije, yo me arrodillé, yo le dije, Dios, te lo pido de todo corazón, que me perdones. No me importa si tú no me amas, yo te amo, yo te quiero amar, yo me conformo con que me perdones, pero yo quiero cambiar, yo ya no quiero ser igual, yo ya no quiero andar buscando llenar el vacío en cualquier lado. Entonces en ese momento, a mí, bueno, yo siempre oía que la gente decía, es que Dios me habla, y yo decía, Dios, ¿qué va a estar hablando? Menos a mí, ¿cómo me va a estar hablando a mí? Yo que ando en pecado. Yo decía, eso que dice la gente, que Dios habla, debe ser mentira. Pero ese día yo comprendí que Dios realmente habla al corazón. Yo ese día estaba atrás en la iglesia y comenzaron a adorar, y yo arrodillada le decía a Dios que me perdonara, que yo sabía que no era digna de ser su hija, pero que por favor me perdonara, que yo quería cambiar realmente. En ese momento yo en mi corazón de Dios me habló y me dijo, te amo, y yo me quedé así, me estaré volviendo loca, ¿qué es esto? Y seguí esa voz, te amo. Yo en ese momento comencé a llorar, y decía, yo te amo, no me importa lo que hayas hecho, yo te perdono. Yo comencé a llorar y a llorar, yo no podía creer que Dios se haya fijado en mí, yo me sentía como una basura, yo no podía creer que la mirada de Dios se haya puesto sobre mí. En ese momento yo comencé a llorar, y comencé a sentir donde Dios sacaba todo sufrimiento, todo dolor de mi corazón. Después comencé a llorar porque sentí un amor tan grande, comencé a sentir algo sobrenatural que nunca había sentido. Era un amor que inundaba todo mi ser. Cuando ya terminé esa experiencia, yo me levanté y yo me fui para mi casa. Al otro día me levanté y ya no había dolor, yo vi a esa persona que tanto amaba, y yo siempre que la veía yo lloraba porque sentía mucho dolor. Ese otro día llegué y lo vi, ya no había dolor en mi corazón, porque Dios había sanado todo dolor. Dios sanó mi corazón, Dios quitó todo dolor que había en mí, todo resentimiento. Ya no había amargura, ya no necesitaba licor para estar feliz, porque la felicidad que da el mundo es una felicidad a medias, la que da Dios es una felicidad completa, una felicidad para siempre, una felicidad que el mundo no la da. Por eso yo ya no necesito del mundo, porque Cristo es mi felicidad. No necesito de un hombre, porque Cristo es el que me sustenta y el que me da el verdadero amor. Y Él me ama y no me importa si a mí nadie me ama. Y ahora estoy sirviendo a Dios, estoy en el grupo de música y he hecho tantas cosas, que Dios ha sido tan bueno conmigo.